Hola, hola queridos estudiantes. Esta semana vamos a continuar con nuestro aprendizaje guiado y continuaremos además aprendiendo sobre el romanticismo literario. En esta ocasión nos centraremos en el análisis poético. Para ello aprenderemos algunas categorías y aspectos que serán de mucha relevancia para que conozcamos y aprendamos a analizar un poema de manera eficaz. Como bien hemos estudiado en semanas anteriores, la poesía es uno de los géneros más cultivados del romanticismo. Para aprender un poco más sobre ello, tenemos aquí el poema de Rosalía de Castro, que dice de la siguiente manera: Cuando en las nubes hay tormenta, suele también haberla en su pecho, mas nunca hay calma en él, aun cuando la calma reine en tierra y cielo, porque es entonces cuando torvos, cual nunca, riñen sus pensamientos. De este poema tenemos que responder cómo relaciona el autor las emociones con la naturaleza. Entonces nos movemos otra vez al poema y buscamos en esta estrofa qué menciona la escritora sobre la naturaleza. Tenemos acá, por ejemplo, la palabra tormenta. Vamos a pensar cómo puede ser una tormenta, qué características presenta y cómo la autora o por qué la autora ha utilizado esta palabra para relacionar todo lo demás que dice dentro de su poema. Ahí les dejo la clave para que ustedes puedan responder a la pregunta que se les pide. Para comprender un poco sobre el análisis literario, primero tenemos que conocer algunas figuras retóricas o figuras literarias. En primer lugar, tenemos la figura metáfora. La metáfora es una figura retórica de pensamiento en la que una realidad o concepto se expresan por medio de una realidad o conceptos diferentes, con los que lo representado guarda cierta relación de semejanza. Y tenemos acá esta metáfora en la que nosotros estamos hablando del sol y lo estamos comparando con una linterna. Estas son las dos palabras que utilizamos que son las más importantes. Y decimos el sol es la linterna de la tierra. Lo que queremos decir es que el sol es lo que alumbra a la tierra, pero utilizamos la palabra linterna para hacer una comparación sin tener que decir que es una comparación, sino que simplemente nosotros lo percibimos al momento de leerlo. En segundo lugar tenemos el polisíndeton, que es una figura retórica de construcción que consiste en la repetición de una o varias conjunciones dentro de una misma frase o texto, con el fin de dar más fuerza a lo que se expresa. Y tenemos acá el ejemplo de polisíndeton, que dice de la siguiente manera: Ya no quiero la casa ni la rueca de plata, y ríe, y llora, y aborrece, y ama, y guarda un rastro del dolor y el gozo. En este caso vamos a tener la conjunción y que vemos acá resaltada en rojo y la cual nos indica que se está repitiendo demasiado. La intención de esta repetición es hacer énfasis en que ríe, llora, aborrece y ama y guarda un rastro de dolor y el gozo. Significa que es una persona que ha estado sufriendo mucho, pero el autor quiere recalcar el sufrimiento que esta persona ha tenido. Ahora leeremos un texto de Gustavo Adolfo Bécquer, del cual ustedes posteriormente tendrán que responder algunas preguntas. El texto dice así: Mal envueltos en los jirones de sus hábitos, caladas las capuchas, bajo los pliegues de las cuales contrastaban con sus descarnadas mandíbulas, y los blancos dientes, las oscuras cavidades de los ojos de las calaveras, vio los esqueletos de los monjes. Cuando los monjes llegaron al peristilo del templo, se ordenaron en 2 hileras, y penetrando en él, fueron a arrodillarse en el coro, donde con voz más levantada y solemne prosiguieron entonando los versículos del Salmo. La música sonaba al compás de sus voces. Aquella música era el rumor distante del trueno que, desvanecida la tempestad, se alejaba murmurando. Era el zumbido del aire que gemía en la concavidad del monte. Era el monótono ruido de la cascada que caía sobre las rocas, y la gota de agua que se filtraba, y el grito del búho escondido, y el roce de los reptiles inquietos.
Todo esto era la música y algo más que no puede explicarse ni apenas concebirse. Siguió la ceremonia. El músico que la presenciaba absorto y aterrado creía estar fuera del mundo real, vivir en esa región fantástica del sueño en que todas las cosas se revistan de formas extrañas y fenomenales. Escribió 1, 2, 100, 200 borradores, todo inútil. Su música no se parecía a aquella música ya anotada, y el sueño huyó de sus párpados y perdió el apetito, y la fiebre se apoderó de su cabeza, y se volvió loco, y se murió, en fin, sin poder terminar el miserere. Aquí tenemos los ejercicios a resolver a partir de la lectura anterior. Lo primero, relaciona los párrafos del texto con su principal acción y van a guiarse ustedes con las acciones principales que tienen de su lado izquierdo. En primer lugar, el fracaso del músico en su intento de reproducir el miserere. En segundo lugar, la descripción del canto. En tercer lugar, la reacción del músico al oír el miserere. Y en cuarto lugar, la descripción física o prosopografía de los monjes. Ustedes van a buscar cada una de estas acciones principales en los párrafos leídos anteriormente y van a escribir en su lado derecho cuál es el número de párrafo en el que se encuentran. La segunda interrogante trata de identificar metáforas basadas en elementos de la naturaleza para describir la música del miserere. Igualmente van a revisar el texto y van a buscar alguna metáfora que esté representada con la naturaleza pero que haga referencia a la música. La tercera pregunta dice, ¿en qué momento el narrador dice que esta música no se puede expresar con palabras? Van a buscar en el texto cuándo el narrador dijo eso. La cuarta, identifica dónde se ha utilizado el polisíndeton y explica qué efecto produce en la narración. Ya explicamos qué es un polisíndeton y ustedes van y van a buscar el ejemplo dentro del texto anterior. Luego, estas preguntas las tienen que responder de acuerdo a sus conocimientos y a sus criterios personales. ¿Has vivido experiencias que no se pueden expresar con palabras? Van a escribir sí o no y luego van a explicar. Y finalmente, necesito que hagan una relación de por qué el texto presentado pertenece a la corriente estética del romanticismo. Ahora veremos ejemplos sobre el análisis literario de un poema. El poema es Poema 4, siempre de Gustavo Adolfo Bécquer. El poema dice así. No digáis que agotado su tesoro, de asuntos falta enmudeció la lira. Podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Mientras las ondas de la luz al beso palpiten encendidas, mientras el sol las desgarradas nubes de fuego y oro vista, mientras el aire en su regazo lleve perfumes y armonías, mientras haya en el mundo primavera, habrá poesía. Mientras la ciencia a descubrir no alcance las fuentes de la vida, y en el mar o en el cielo haya un abismo que al cálculo resista, mientras la humanidad siempre avanzando no sepa a dó camina, mientras haya un misterio para el hombre, habrá poesía. Mientras se sienta que se ríe el alma sin que los labios rían, mientras se llore sin que el llanto acuda a nublar la pupila, mientras el corazón y la cabeza batallando prosigan, mientras haya esperanzas y recuerdos, habrá poesía. Mientras haya unos ojos que reflejen, unos ojos que los miran, mientras responda el labio suspirando al labio que suspira, mientras sentirse puedan en un beso dos almas confundidas, mientras exista una mujer hermosa, habrá poesía. Para conseguir un análisis concreto del poema anterior, tenemos que conocer qué es un verso. Bueno, el verso es una unidad en que puede dividirse un poema. Exige el uso de una normativa tradicional sujeta a métrica, ritmo y rima. Y acá tenemos en ejemplo la primera estrofa del poema que leímos anteriormente. No digáis que agotado su tesoro sería nuestro primer verso. Esto que está acá en una sola línea. Luego, de asuntos falta enmudeció la lira sería el segundo. El tercero, podrá no haber poetas, pero siempre
y el cuarto habrá poesía. Acá tenemos 4 versos y cada verso representa una línea. El segundo concepto importante que tenemos que conocer es el concepto de métrica. La métrica es la medida del verso que consiste en encontrar el número de sílabas dentro de un verso, como ya lo dijimos. Pero las sílabas métricas o las sílabas en poesía no se cuentan de la misma manera como contamos una sílaba normal en una palabra, así como aprendimos en primaria. Hay algunas licencias que tenemos que aprender para poder identificar este tipo de división. En primer lugar, vamos a ver la división del primer verso. Mientras las ondas de la luz al beso. Eso nos hace un total de 11 sílabas. Y en la segunda tenemos palpiten, encendidas, un total de 7 sílabas. El mismo procedimiento tenemos que realizar con los versos siguientes, pero podemos ver, por ejemplo, el verso que tenemos aquí marcado, en el que se utiliza una licencia. Las sílabas las vamos a contar así: de, fuego y vista. Y eso es una licencia poética, cuando unimos unas vocales, pero lo vamos a aprender más adelante. Tal como hablábamos en la imagen anterior, vamos a aprender una licencia poética que se llama sinalefa. La sinalefa es la unión de dos vocales. Si una palabra termina en vocal y la palabra siguiente se inicia con vocal, puede unirse con la finalidad de formar una sola sílaba. Tenemos así los siguientes ejemplos. En el primer verso vemos que nos da un total de 11 sílabas, pero las vamos a contar y tenemos mientras la ciencia a descubrir no alcance, un total de 13. Pero ¿qué es lo que sucede? Aquí tenemos en negrita resaltado ciencia con la palabra a. Esto lo unimos y hacemos una sola. Y la siguiente es no al. Estas también las unimos y hacemos una sola, lo que nos da un total de 11. Los mismos procedimientos los podemos ver en negrita en los siguientes ejemplos. El siguiente concepto importante que debemos conocer es el concepto de rima. ¿Qué es la rima? La rima es la semejanza que hay al final de cada verso a partir de la última sílaba tónica, es decir, la sílaba con mayor fuerza de voz. La sílaba la vamos a dividir en dos. La primera es asonante, que indica que solo riman las vocales, y la segunda es consonante, que indica que riman las vocales y también las consonantes. Tenemos acá siempre un ejemplo del poema que leíamos de Becker, en el que no tenemos rima consonante, pero podemos ver que hay una vocal que se repite, que es la A. En todos los versos la última vocal es la A. Acá no importa si después de la vocal haya una consonante, como en el caso de rían o en el caso de prosigan. Pero lo que sí importa es que la última vocal de la sílaba es la misma. Entonces acá vemos que la estrofa de este poema representa una rima asonante. Y finalmente, el concepto que aprenderemos es el concepto de ritmo. El ritmo es la musicalidad del verso al distribuirse los acentos. Se puede prescindir de la métrica y la rima, pero no del ritmo, porque sin él los versos resultarían inarmónicos. Y tenemos aquí en negrita resaltado las palabras donde representan su acento o la mayor fuerza de voz. No necesariamente una palabra tildada, sino la fuerza de voz.
Esa fuerza de voz que tengan las palabras va a ir denotando un alto y bajo a la hora de la lectura del poema, y eso nos va a hacer que la percepción del poema tenga cierto ritmo, cierta musicalidad. Por ejemplo, acá la primera sílaba, mientras haya unos ojos que reflejen. Vemos cabal los acentos o las fuerzas de voz en esas sílabas que están señaladas, y lo mismo en los versos que siguen. Sobre este poema, del cual ya hemos visto algunos ejemplos en cuanto a los conceptos principales para el análisis poético, ustedes tienen que responder las preguntas que se presentan. ¿Por qué crees que el poeta repite la frase "habrá poesía"? ¿Cuáles son las ideas principales del poema? ¿Cuál es el tema central? ¿Y cuál es el propósito o intención comunicativa? Ustedes, de acuerdo a los conocimientos que ya tienen y lo que logren comprender del poema, van a responder estas preguntas que ya leímos. Finalmente, como actividad de cierre, van a leer la rima 41, siempre de Gustavo Adolfo Bécquer, y van a analizar dos cosas: la forma y el contenido. En la forma van a revisar cuántos versos tiene el poema, qué tipo de rima posee, cuál es la cantidad de sílabas que tiene cada verso, cuáles son las sinalefas que ustedes han encontrado, el ritmo dentro del poema y qué figuras literarias han encontrado también en el poema, especialmente las dos figuras literarias que hemos aprendido este día. En cuanto al contenido, van a verificar qué características románticas se encuentran en el poema, románticas del movimiento romanticismo. Y luego, ¿cuáles son las ideas principales? ¿Cuál es el tema central? ¿Y cuál es el propósito o intención comunicativa del escritor? Así que eso sería todo por hoy, chicos. Ya saben que estoy siempre activa en WhatsApp para que ustedes puedan hacerme todas las preguntas, dudas que se les presente al momento de realizar la guía número 9 de esta fase.